Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, gracias muy especiales a la Junta Directiva del Casino, que como siempre se esfuerza por darnos cobijo y colocar lo mejor posible esta sala, que ya se convierte en algo tradicional para Rubén. Es la segunda novela que presentamos aquí en el Casino de Astorga. Hace un par de años fue Dice la sangre, por cierto, premio de la crítica Castilla y León, una razón añadida, imagino, para explicar por qué repetimos y en este escenario como nueva ocasión. Una aclaración, Rubén y yo solo hemos coincidido 5 veces, tal vez. Por ahí, sí. 5 veces en toda nuestra vida. Y es curioso porque puedo decir que imagino más cómo es por sus libros que por las pocas horas que hemos tenido la oportunidad de intercambiar ideas y opiniones. Por eso me siento muy libre de no hablar por compromiso e intentar hacer de este tiempo, para ustedes y para mí, un descubrimiento. Claro que hay mucha familia, hay muchos amigos. Una ocasión para que sepamos más de quién es Rubén Abella en lo personal y en lo literario. Un día de fiebre, para mí, es un reloj de precisión escrito con la maestría de quien sabe diferenciar, como confiesa uno de sus protagonistas, al artista del científico. Es una novela de historia de gentes, de las que necesita de nuestra atención para no perdernos, y es porque retrata la vida misma. Esa vida que puede cambiar y hasta dejar de existir por un terremoto, por una casualidad, aunque las casualidades dicen que no existen, y esas casualidades, en un día de fiebre, pueden llamarse atentados, terremoto, lógicamente, infartos. Esa vida que nos acaba demostrando que el mundo es un pañuelo donde la complejidad de las relaciones y las coincidencias van mucho más allá de las artes y de los oficios. Rubén Abella llega y transmite, algo que en las novelas y los novelistas debería ser su principal razón de ser. Su secreto está en obligarnos a tomar partido, en construirnos nuestra propia filosofía para compartir, defendernos o explicarnos las otras muchas formas de entender la vida y el mundo y que saltan del papel al corazón. Un día de fiebre da la impresión de estar armada en un laboratorio. Es, de alguna manera, lo que se traduce del profesor escritor que construye y enseña a construir novelas. No sobra ni falta nada. Bueno, una preposición, una errata en la página 279. Sí, la encontró mi hermana María. Pues María, yo también. Yo he dicho, al llegar a casa, debería decir al llegar a casa. Bueno, lo digo por hacer un chiste, para demostrar que una vez más, leídas, por ejemplo, 77 páginas, les estoy ofreciendo lo que me ha pasado, tiene 331 la novela. Pues decidí volver a empezarla, pero en esta ocasión con papel y lápiz. No creo que sea necesario que ustedes lo hagan, yo lo iba a presentar y quería de verdad no perderme nada. Entonces, imaginé cómo sobre el papel me imaginaba lo que fue la puesta en escena, la partitura, ese telar en el que Rubén estaba trabajando, la aguja que dibujaba la historia, el bisturí que modelaba cada personaje, la deconstrucción de cada plato con el que se monta cada uno de esos 12 capítulos. Hombre, no es rayuela, pero yo le dije ayer, paseando por la muralla, que casi se podía leer indistintamente un capítulo y luego otro. Se perderán ustedes si no llevan el papel y lápiz, pero se puede descubrir hasta el final el menú completo. Solo en el final sabremos quién es el nombre que aparece desconocido en el principio. Yo creo que juega con esa técnica suya a descubrir, que el lector descubra lo que nos va transmitiendo. Y es curioso que simplemente con las ganas de saber qué pasa en las relaciones humanas que describe en el libro nos atraiga y nos atrape y nos haga seguir leyendo.
Hay una curiosidad. Parece que la suerte está echada desde el principio y sobre todo desde que abres el libro, porque hay dos frases que son como los dos faros de una historia de historias, la cara y cruz. Con el sello, por ejemplo, de alguien como William Shakespeare, que dicen que la tierra tuvo fiebre y tembló, y de Henry Roth, pero era incomparablemente peor no atreverse. Hay muchas citas de autores estadounidenses, hay muchas citas de libros, de películas. Se ve perfectamente si hay que hacer una cronología de lo que le gusta, por dónde ha pasado, cuál ha sido la vida de Rubén, no solo en España, sino en Estados Unidos, hasta en Australia. Estas dos frases casi suficientes nos ayudan a deambular por las bondades y miserias del ser humano, sus virtudes y, digámoslo porque estamos en Astorga, sus pecados, con la dosificación necesaria y magistral de Rubén, que sabe dónde tienen que ir y a dónde quiere llevar a toda esa fauna terrenal que construye para meter antes o después, casualidades añadidas, en el mismo barco. Rubén Abella, si se me permite, y salvando las distancias, construye un ola literario. Un ola no tiene por qué ser una revista solo de chismes. El ola de Rubén es un ola que nos atrapa, como decía antes. Es un ola muy bien pensado de principio a fin. No puede dejar de ser quien es, radiografiarnos su propio mundo, como decía, con la ayuda de sus protagonistas literarios, su música, sus series televisivas, su propia filosofía alrededor del mundo, su compromiso, la familia, la educación, la enseñanza, la juventud, sin que falte ni el racismo, ni los abusos, ni la intolerancia, que se vive en este siglo XXI, que se para, y ya es suficiente, en el año 2015. Ese año que, sin decirlo, debió ser el año de la esperanza, en un día de fiebre fue el año del terremoto, con un guiño tan sarcástico como datarlo el 23 de febrero, otro 23F, como aquel de 1981, aunque esta vez aparentemente sin tiros en el Congreso, sin tejeros ni elefantes blancos, sin marchas militares ni reyes salvadores, porque en esta novela el verdadero golpe empieza con los atentados del 11 de marzo del 2004 en la estación de Santa Eugenia. Rubén Abella, lo repito, es metódico, meticuloso en las reconstrucciones históricas. Yo le quise pillar en alguna cosa, pues no, pues la linterna ya funcionaba, la linterna de la SER, o cuando de repente parece que anuncia la existencia de la inteligencia artificial, pues no, también es verdad que existe la inteligencia artificial ya cuando él está escribiendo, pero en estos años, como digo, que él retrata perfectamente. 11 años para radiografiar su historia, pero que no van a ser suficientes, ya pasaron 22 y tampoco han sido suficientes para las certezas. Y con eso yo creo que jugamos, porque es la vida misma la que no podemos ni debemos encerrar en nuestro limitado pensamiento. Por eso, en la propuesta literaria de Rubén, desde mi punto de vista, vale todo. Vale Patricia y Marcos con su hija Beatriz, el amante Javier, el tío Juan, el juez Víctor, la abuela Carmina, la tía Ángela, la amiga Nuria, la profe Rocío Aguilar, con nombre y apellido como su alumno protestón Carlos Godoy, su marido Amador, sus hijas Inés y Paula, y no sigo porque son medio centenar de protagonistas y de trozos de vida, a los que une la misma historia, aunque ellos mismos la desconocían. Lo suficiente por ahora, antes del diálogo y de sus preguntas, para ganarse un aplauso de bienvenida y para que copie la frase de un tal Nano que, sin dirigirse a Rubén, yo sí lo voy a hacer, decía o habla de un empollón. Empollón, novelista y hasta diseñador de la portada de este libro. También tiene hasta un marcapasos o un marcapáginas, pero que en este caso es marcapasos seguro, de su propia novela. Enhorabuena, Rubén, por esta nueva criatura
y tienes la palabra en esta Astorga donde te quiere y te queremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Imagino. Cuando quieras No. Bueno, pues quiero empezar diciendo que vine hace 2 años. Yo al final me voy a convertir como el almendro, ¿no? Pero voy a venir en primavera, en vez de Navidad, ¿no? Y la última presentación que hice aquí me dio muy... Aparte de que venir a Astorga para mí es siempre muy especial, me dio muy buena suerte, porque no mucho después nominaron esta novela que os presenté aquí hace 2 años y la premiaron y he estado por ahí dando vueltas con ella, así que me he propuesto venir aquí siempre que pueda. Y no sé qué contaros sobre esta novela. Os cuento, si queréis, un poquito cómo empieza, y lo que tengo que tener es un cuidado tremendo para no destriparla, porque como pasan muchísimas cosas, en cuanto meta dé un poquito más de información, la voy a pifiar. Pero bueno, los escritores somos gente rara. Somos gente rara, porque nos pasamos la mayor parte de nuestra vida nos la pasamos pensando en cosas raras. Yo lo cuento muchas veces, hay veces cuando estoy escribiendo que salgo a la calle y lo que me encuentro por la calle en Madrid, en la Gran Vía, me parece menos real que lo que tengo en la cabeza. O sea, eso para que os hagáis una idea. ¿Cómo empieza esta novela? La novela empieza... yo hace unos años tuve ciertos problemas de salud y empecé a obsesionarme con la idea del cuerpo, y la idea del cuerpo y la idea de no tanto la enfermedad como de la herida. Todos tenéis en la mente una herida que es como una raja, una cicatriz, una úlcera, y las ideas se te pegan por algo. Todos vosotros habéis tenido alguna vez alguna idea que os vuelve y os vuelve, y siempre es por algo, Hay veces pues, que lo dejamos marchar y se nos escapa la idea y se acabó, ¿no? Pero yo que soy muy cabezón, pues seguí dándole vueltas a la idea, ¿no? La idea de la grieta, la idea de la herida, ¿no? La idea de la herida, los escritores somos también metafóricos. Las cosas significan otras cosas. Y digo, ¿qué diantre, qué demonio significa esta herida? Y la herida me lleva a la grieta. La grieta, ¿vale? La grieta es esa ruptura. Hay muchas grietas. La novela está llena, absolutamente llena de grietas. Y la grieta me lleva a la parte central de la novela, que es el terremoto. La grieta es la parte más visible del terremoto. Os estoy llevando de la mano, por el proceso de esta cabeza loca mía, por dónde van los tiros. Entonces yo de repente me encuentro establecido en un terremoto. Y digo, ¿cuándo ha habido un terremoto en Madrid? Tacatá, 23. ¿Sabéis qué fue de verdad? ¿Alguien estaba en Madrid el 23 de febrero de 2015? ¿Estabas? ¿Tú lo notaste el terremoto? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo que estaba escribiendo en casa y se notaba como que se movían las cosas. Y yo pienso, me estoy mareando, ¿no? Bueno, pues ahí está todo este proceso, todas estas imágenes. Y digo, ¿qué hago con todo esto? Otra imagen que se me mete en la cabeza. Otra imagen es la imagen del billar. Que hoy he estado con Magín paseando por Valladolid. ¿Os acordáis de los recreativos donde íbamos a jugar al ping-pong y al billar, que estaban por no sé cómo se llama la calle ahí detrás de la Plaza Santo Cildes y eso? Pues el billar americano, el de las troneras, todo el mundo sabe cómo empieza el billar. Se ponen las bolas en una forma triangular y hay alguien que saca. Y el saque es una bola blanca que pega un golpetazo a las bolas que están en triángulo, y esas bolas van disparadas, se chocan unas con otras, algunas caen en las troneras, se cambian la dirección unas a otras. Bueno, pues en mi cabeza yo cojo la herida, la grieta, la tronera, y al final lo que acabo haciendo es una historia en la que unos personajes heridos por dentro, agrietados, chocan unos con otros como si fueran una mesa de billar en Madrid el 23 de febrero de 2015, ¿vale? Cuando se produce ese terremoto. Y el terremoto no es lo que hace que sus vidas cambien, el terremoto es lo que hace que sus vidas converjan y se encuentren unas con otras, ¿no? Y de ahí viene la idea. Después fue un proceso absolutamente terrorífico, que yo oigo a otros escritores decir en las entrevistas eso de espero que mis lectores disfruten tanto leyendo la novela como yo he disfrutado escribiéndola. Ni de coña, yo no quiero que los lectores sientan y lo pasen lo mal que lo paso yo escribiendo, y no me estoy quejando, pero lo que quiero decir es que hay mucho trabajo detrás, y vosotros lo que tenéis que hacer es leer la novela y disfrutarla. Y después, para que entendáis un poquito lo que os vais a encontrar en la novela, os quería explicar algo
sobre los tipos de escritores y qué tipo de escritor soy yo. Y lo digo con total humildad. Hay escritores que buscan, digamos, la amplitud temática, ¿vale? Si pensáis, por ejemplo, en escritores como Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, él te cuenta una estirpe. O sea, no se conforma con contarte la vida de una persona, cuenta sus ancestros, sus abuelos, sus tatarabuelos, se va para atrás, cuenta estirpes enteras, o gente que cuenta historias enteras, la historia de Rusia, la historia de Estados Unidos, y cabe todo, ¿no?, en las novelas. Y a mí me parece absolutamente maravilloso, la política, ¿no?, que son novelas temáticamente muy amplias. Bueno, pues eso lo hacen ciertos escritores, ¿no? Yo les llamo los escritores de lo macro, los que habéis estudiado macroeconomía o microeconomía, pues estos son escritores de lo macro. Y yo me coloco en los escritores de lo micro, ¿vale? De los escritores de lo micro. Es decir, hay una escritora que se llama Alice Munro, canadiense, que ella dice: la complejidad de las cosas dentro de las cosas, es prácticamente infinita. Nada es sencillo, nada es fácil. ¿Qué es lo que quiere decir con esto Alice Munro? Que si vosotros cogéis una gotita de agua y la metéis dentro del microscopio, esa gotita de agua es igual de compleja que la más compleja de las galaxias. Aquello es la leche de complicado. Narrativamente hablando, es igual de complicado narrar la revolución bolchevique que narrar lo que los García, por poner un ejemplo, se les pasa por la cabeza mientras desayunan un martes por la mañana en casa. Entonces, la decisión de ir a lo grande, a lo macro, o a lo pequeñito, no tiene nada que ver con la complejidad. Y a mí lo que me interesa es vosotros, es lo que me interesa. Lo que me interesa es, hoy me estoy quedando aquí en un apartamento en Astorga, y a mí lo que me interesa es quién es esa persona que no para de mover muebles en el piso de arriba. ¿Y por qué está moviendo tantos muebles? Me gustaría saber su historia. ¿Por qué se levanta a las 6 de la mañana y tiene la necesidad de estar hasta las 9 de la mañana? Pues me gustaría subir y preguntarle a esa señora: oye, cuénteme qué le está pasando para hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Y a quién conoce? ¿Y dónde está su marido? A mí eso es lo que me interesa. A mí me interesan las historias de la gente que de cierta forma se parece a mí. Y parto de una base que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, hay otro escritor, yo imito mucho a los escritores que admiro, y hay un escritor suizo que el pobrecito se murió, le dio un infarto un día de Navidad paseando por la nieve, Robert Walser, suizo, y él decía que todos, en general, la frase a ver si la digo literal, todos, por lo general, somos naturalezas imperfectas. Somos naturalezas imperfectas. ¿Qué es lo que me gusta hacer a mí? Meterme en esa imperfección. Entonces, lo que vais a encontrar dentro de la novela es una serie de bolas de billar, que son estos personajes imperfectos, como vosotros, como yo, como mi amigo Magín, pero que son conscientes de su propia imperfección, que están viendo que esa imperfección tiene efectos sobre las personas que les quieren y que intentan ser mejores. Y eso es lo único que quiero hacer. Y eso a través del lenguaje, que para mí es lo más complicado. Pues ya, sí, interrúmpeme porque yo no sé ni dónde voy. En ese microcosmos que dibujas, ¿qué hay de ti? O sea, yo he querido ver que efectivamente tienes, haría una lista de tus autores preferidos en la novela, que no sé si son los tuyos o son los de esa profesora que además es filóloga y que además tiene su parte importante. Como no vamos a destripar la novela, pues no la vamos a destripar. Pero sí hay una serie de escritores que supongo que sería como seguir una guía para saber por dónde se ha movido Rubén, y no sé si sigues moviéndote por ahí. Sí. A ver, muchas veces la gente que lee, los lectores, hay algunas cosas que no tienen por qué saber de los escritores. Por ejemplo, una cosa de los escritores es que... ahora sí, ¿verdad? Una cosa de los escritores es que somos mentirosos profesionales. Yo me dedico a mentir. Yo me dedico a contar cuentos, a mentir. Todo lo que cuento es trola. Esto tiene una matización, que es a través de la mentira, las mentiras que yo me invento, intento contar cosas que son verdad. Yo miro mi mundo a mi alrededor y lo que intento es reflejar esas cosas que veo dentro de mis novelas. Yo cuando era más jovencito, y era pues más tontorrón todavía que ahora, cuando me hacían esa pregunta, yo me sentía ofendido como creador de ficciones, porque me decían: oye, ¿qué hay de ti dentro de esta novela? Y yo decía para mí, no se lo decía a la persona que me preguntaba, por no resultar mal educado. Dice: pero bueno, ¿qué te has creído?
Yo tengo imaginación, yo me invento las historias, yo no necesito tirar de mi vida. Y después vas haciéndote mayor y dices, pero qué tonto eres. Quiero decir que la mayor parte, todo lo que yo escribo sale de alguna forma de aquí, sale del estómago. ¿Qué pasa? Que después se transforma. Yo siempre utilizo un ejemplo que yo no sé si lo sigue viendo en los periódicos, los juegos estos que es unir los puntos, y al unir los puntos se hace una figura, te aparece un elefante o te aparece un no sé qué. Bueno, pues si cogéis cualquier novela mía, cualquier persona que me conozca íntimamente, que me conozca bien, o incluso superficialmente alguna de las cosas de mi vida, podéis ir viendo puntos que forman parte de mi vida. Y vais, cogéis un lápiz y ese punto os lleva a otro punto. Ah, fíjate, pues esto me acuerdo yo, ¿qué tal? Y ese punto te lleva... Ah, pues me acuerdo una vez que estuve con Rubén, pues eso está... Y vais uniendo todos esos puntos y al final hacéis una figura. Esa figura que queda al final está hecha con puntos que soy yo, pero no se parecen nada a mí. No se parece. La figura final no se parece a mí. Pero hay cositas dentro. Por ejemplo, sí que puedo decir que los autores que estudia la profesora Rocío Aguilar, todos esos autores son los autores que yo estudié en mi tesis doctoral hace unos años, tal cual, esa es mi tesis. Y alguna de las opiniones que la profesora tiene sobre los alumnos, y aquí me voy a meter en un jardín, universitarios de hoy y el sistema educativo de hoy, se parecen mucho a mis opiniones. Me decía mi hermana hablando por teléfono, estoy leyendo a este personaje y parece que te estoy oyendo a ti. Y yo le dije, sí, pero yo soy menos compasivo que ella. Yo soy todavía más radical en ese sentido. Me decía Rubén que a ver si leíamos algo. Pues sí, vamos a leer algo donde sí le da un punto a esto que estábamos hablando. La educación sale y mucho, pero fíjense ustedes, yo digo que hay bastante filosofía dentro también de esta novela, ¿no? Yo nunca me acostumbraré a que mi madre falte, ni a que Inés viva tan lejos, ni a que la universidad vaya camino de convertirse en una guardería para jóvenes. No quiero hacerlo. Luego está lo del aburrimiento. Cuando alguien se queja de que se aburre con alguien, lo habitual es dar por hecho que la culpa es de ese otro alguien. A ese otro alguien le falta chispa. Ese otro alguien es un muermo. Yo creo que los demás no están aquí para divertirnos. Es algo que deberíamos saber hacer solos, salvo excepciones. El aburrimiento es un virus que se lleva en la sangre. Tal cual. Y espera, rara vez se cura. Y puede causar desde incendios hasta guerras. Yo estaba pensando, bueno, no sigo, piensa tú. A ver, son ideas que van surgiendo mientras uno escribe. Yo veo las noticias igual que vosotros y veo la televisión y a mí me da la sensación de que la mayor parte de las grandes crisis que tenemos ahora se producen por dos cosas. Una, gente que está segura de que lo que ellos piensan es lo correcto. O sea, la gente que no duda, a mí me da más miedo que un nublado. A mí me dicen, no, yo estoy convencido, y pues si estás convencido, vamos a hablar de otra cosa porque aquí ya no hay nada que rascar. Yo soy el defensor de la duda. La duda, esto puede ser así. No estoy hablando de una duda que uno se ponga en un semáforo y no cruce, porque duda, cruzo, no. Hablo de una duda profunda. Y la otra gran causa de muchas de las cosas que están pasando, y cada vez estoy más convencido, es el aburrimiento. Yo estoy convencido de que en el fondo, aunque sea una reducción un poco absurda, la gente invade países por aburrimiento, porque no tiene otra cosa que hacer. Si la gente estuviera satisfecha con su vida, contenta con su vida, no iría por ahí a dar el tostón a los demás y hacer todo ese tipo de cosas. Es una idea totalmente inocente, totalmente poco científica y totalmente atrabiliaria, pero es una de esas ideas que de mí se comunican, en este caso, a la voz de Rocío. Y ahí yo me estoy convirtiendo en una especie de empujador de Rocío para que tenga esas ideas que son mías. No son todas las ideas que hay aquí, no ocurre con todas, pero desde luego esas. Cuando yo llegué a Estados Unidos se planteaba una duda que de repente veo que también ha traducido rápidamente Rubén, quizás porque pasó por Estados Unidos. Y ya que somos mayores, que casi todos o muchos tenemos hijos, no es el caso de Rubén, sí hay una frase que está muy de moda. Y es la que dice, el mundo que han heredado nuestros hijos es más inhóspito
que el que nosotros heredamos de nuestros padres. ¿Es actual? ¿Vive la vida así? ¿Se puede decir o estamos muchos de acuerdo en ello? No sé, después si queréis hablamos de eso. Yo creo que lo que se llama la curva de aprendizaje, lo que cualquiera de nosotros tenía que saber para bandearse en la vida, cuando nosotros éramos chavales y estábamos por aquí haciendo el cafre por Astorga, comparado con lo que tienen que hacer ahora, yo creo que la curva de aprendizaje se ha empinado muchísimo, y el mundo yo creo que se ha hecho mucho más complejo. Cuidado, y esto me parece importante enfatizarlo, no estoy diciendo que sea peor. No existe un mundo peor que otro, existen mundos diferentes, y este es el que nos toca vivir y se acabó, no hay que darle más vueltas. Pero sí que creo que esto compararlo con alguien que está haciendo juegos con malabares con bolas. Bueno, pues nosotros hacíamos un juego con 2 bolas, con 3. Ahora los chavales que están entrando, digamos, en el mundo, en la edad adulta, tienen que hacer malabares con 35 bolas, y encima, si no hacen con 35, como que encima se sienten que no están a la altura de las circunstancias. Un ejemplo muy claro: antes terminabas una carrera, te licenciabas y eras alguien, eras algo. Y a partir de ahí, incluso en aquel mundo de antes, lo mismo te contrataban en un sitio con una licenciatura. Vete ahora a un sitio con una licenciatura. Te van a decir que hagas un máster aquí, que hagas otro no sé qué acá, que lo completes con esto, que te vayas a no sé dónde, que hablas 5 idiomas, que tengas 2 regentes y que seas un experto no sé qué, no sé cuál. Quiero decir que se está poniendo todo bastante más complicado, y yo, lo mismo que dije antes, que esto que he dicho sobre el aburrimiento y mi crítica de los alumnos de hoy, por otro lado, me parecen heroicos. El mundo que han heredado me parecen heroicos, que salgan adelante y que progresen, ¿no? Yo, como María, tu hermana, también me identifico y veo que se identifica bastante con Rocío. Entonces, hay cosas que te saltan a la vista. Dice, por ejemplo, nos examinan todo el rato sobre un sinfín de menudencias, pero se les olvida o no quieren enseñarnos las cosas que de verdad importan. Ahí ya veo más a los educadores que a los niños. Y luego, algo que me lleva al mundo de las tertulias. Usar a Ken Follett, aunque lo diga una maestra explicándole al niño lo que ha hecho mal. Usar a Ken Follett para explicar cómo era la vida en Inglaterra del medievo es como leer a Shakespeare para saber cómo fue Cleopatra. Sí, lo de la educación me parece lo de las cosas que no nos enseñaron. Aquí tenemos la edad más no quiero mirar quién es el más jovencito aquí, pero somos talluditos ya, ¿no? Yo algunas manos por ahí ofreciéndose voluntarios para la edad más baja, pero yo ahora pienso, a ver, estos son pensamientos que tengo de vez en cuando, no es que esté todo el día con estas cosas, pero nos han timado un poco, ¿no? Quiero decir, yo cuando iba al colegio, pues aprendí las matemáticas que odiaba, y tengo que decir que utilizo todavía la regla de 3 y esas cosas, me vienen muy bien para comprar cosas y hacer un montón de cosas. Quiero decir, aprendí muchas cosas que yo tuve que estudiar, etcétera, etcétera. Pero, ¿quién me enseña a mí cómo comportarme ante el dolor? ¿Quién me enseña eso? ¿Quién me enseña cómo ser un hombre, cómo ser un ser humano ante situaciones difíciles? ¿Cómo es posible que me haya tenido que enterar de que nos morimos con 50 años? ¿Cómo es posible que nos permitan pasarnos toda la vida diciendo, no, la vida es para siempre, no, esto no se acaba nunca, vamos a ser jóvenes toda la vida? ¿Por qué no nos enseñan esas cosas? Es que somos tan frágiles que no nos pueden enseñar esas cosas. Ahí la religión entra mucho en esas cosas, pero claro, la religión ya está por otros caminos, ¿no? Entonces, y la segunda parte, ¿cómo era, Magín? Lo de Ken Follett. Bueno, sí, lo de las tertulias, digo. O sea, de una manera, me recordó, ¿no? El decir, bueno, vivimos del cuento, sí, ¿no? Sí. Y explicamos las cosas con lo primero que se nos ocurre, sin tener muy a cuenta el Shakespeare para explicar Cleopatra. Pues me parece que no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Me imagino que todos habéis estado en Madrid, posiblemente recientemente. ¿Habéis estado en la Gran Vía? Un paseo por la Gran Vía. ¿Dónde está la gente mayor en la Gran Vía? Yo creo que los han matado a todos. Tú vas por la Gran Vía y dices, pero ¿cómo es posible que aquí la persona mayor en esta calle de 3 kilómetros de largo tiene 30 años? Tiene 30 años. ¿Dónde está esa parte de lo que somos? Pero bueno.
Hay muchas referencias, lógicamente, a nuestro tiempo y a pesar de ser en el año 2015 cuando todo esto ocurre, ¿no? Yo no sé si no hay mayoría aquí femenina, pero no sé si se aceptará bien esta rotunda afirmación. La compasión es el talón de Aquiles de las mujeres. Pues no protesta nadie, parece que sí, que has acertado. ¿Sí o no? No lo sé. Procesando. No, es que ya digo, tiene bastante... Es irritante, en este mundo en el que vivimos, es irritante que alguien se queje de que tiene un catarro, cuando a ti se te ha parado el corazón. ¿Eso lo he escrito yo? Vaya. Es increíble, ¿no? No, esto parece broma, pero no es broma. Yo cuando me oigo, o sea, cuando me leen, todo eso son cosas de observaciones que yo veo todos los días, ¿no? A mí cuántas veces yo estoy con alguna preocupación, de repente viene alguien, o yo lo habré hecho también con otras personas, ¿no? Que de repente te estás quejando de que tienes un grano en la rodilla y estás hablando con alguien que está pasando por una cosa terrible y no te está diciendo nada. Todo eso está sacado de otra cosa que a mí que no sé si la idea está por ahí, yo creo que también, algo que dice un amigo mío, que vivimos en una sociedad que tiene puño de hierro y mandíbula de cristal. En el sentido de que somos los primeros que nos lanzamos a criticar a alguien, pero que no nos haga nada a nosotros. Entonces, ¿cómo entra todo esto en la novela? Pues entra a partir de las cosas que yo entiendo, de las cosas que me cuentan, de las cosas que yo vivo, y después yo voy escribiendo y de repente van encontrando su sitio en la narración. Yo lo que intento también es que no llamen demasiado la atención, o sea, que sean coherentes con el personaje que los está pensando, etc. Pero me llama mucho la atención, se me hace muy raro. ¿Sabéis que una de las palabras más raras para escuchar de un ser humano es su propio nombre? No sé si lo sabíais. Escuchar tu propio nombre genera una serie de sinapsis en el cerebro muy extrañas. A mí me pasa un poquito con esto. Escuchar palabras que yo he escrito, que han vivido dentro de mí durante tanto tiempo, me genera una sensación un poco rara. Hay veces que me gusta y veces que... O sea, que no te gusta. No, sí, me gusta, pero hay veces que digo, ¿quién ha escrito eso? ¿Quién será esa persona? Fijaros que en realidad yo estoy haciendo un ejercicio que no es normal. Nadie lee una novela con un bolígrafo y un papel. Entonces, de alguna forma, a mí me llamaban la atención esos pensamientos y igual también están condicionados por mi propio estado de ánimo, ¿no? La pasión por las cosas. Somos todos apasionados, no lo somos. Hay apasionados por vivir en Astorga. La pasión por las cosas suele percibirse como un signo de candidez. Y de la candidez a la debilidad solo hay un paso. Es fuerte, ¿no? Sí. Yo creo que la gente que se muestra a los demás cándida, de hecho hay una frase, ese es tan bueno que es tonto. De hecho, me estoy acordando de una cosa de Polola, tal cual, que decía, bueno, mierda. ¿No os acordáis? Bueno, mierda. O sea, que al final, la gente que es buena, dices, es difícil ser bueno, porque encima te toman por tonto, ¿no? Estás haciendo cosas por los demás y están tomando por tonto. O sea, esas de las que... Y de hecho, en el mundo empresarial, en el mundo, vamos a decir de verdad, en el mundo de tal, la gente esconde la bondad. Intenta esconderla porque en cuanto muestres, volvemos a las grietas, en cuanto tú muestres esa grieta, por esa grieta van a entrar las manos, ¿no? Pero bueno, todo esto quiero lanzar una idea también más global de la idea, porque parece que son críticas generales a la sociedad. He encontrado una coincidencia maravillosa, que es ¿os acordáis de Leonard Cohen? Que se murió hace poco, músico, poeta, etc. Pues él tenía un poema sobre la grieta, y él hablaba de la grieta y le daba la vuelta a la grieta. Y él decía, la grieta es el sitio por el que entra la luz. Es el sitio por el que entra la luz. Entonces la grieta funciona también así dentro de la novela. Es decir, a través de esas imperfecciones que tienen los personajes, todo esto es la forma en la que ellos se intentan asomar a la luz, a la bondad y a una cosa que yo es lo que busco, que para mí es fundamental, que es la paz. Y al final,
Ya me contaréis vosotros a qué sensación, a qué conclusiones llegáis al leer la novela. Ahora sí, eso les explicamos un poquito qué es lo que pasa en la novela. Es que la felicidad, porque al final la novela trata sobre la felicidad, que es una cosa que me obsesiona, y yo en esta novela, una de las poquitas cosas que he aprendido es que la felicidad, y vais a decir, pues para este viaje no hacen falta forjas, pero bueno, yo lo digo, la felicidad no es otra cosa que la ausencia de infelicidad. Ya está, ya está. ¿Cómo se llegue ahí? Ahí está la madre del cordero. Y eso es lo que están haciendo todos los personajes, intentar llegar a esa ausencia de infelicidad. Yo me levanto por la mañana y mi cuerpo está en armonía con mi cabeza, con mis sentimientos, etc. No hay más. Y de eso trata la novela, de gente que no está ahí y que quiere estar ahí. Y que se parece mucho a nosotros, creo. Y sin embargo, en esa grieta de la que estamos hablando, hay como una medicina para esa felicidad en la que yo creo que es el sumum. No lo he entendido como fácil. El dolor es poder. Es solo comprensible después de leer la novela, ¿no? El dolor es poder. Sí. El contexto, y os explico un poquito lo que pasa, porque eso, mira, me viene muy bien para tirar ahí de... para que no se me olvide, es que se me va la pinza después, como voy para arriba y para abajo. La novela nace de es una especie de tapiz de historias, que se entremezclan, etc. Un tapiz, sabéis que si se os va un hilo por ahí arriba, tiráis de ese hilo del tapiz, se te mueve la esquina de abajo. Si mueves un hilo de aquí, se te mueve lo de arriba, ¿no? Entonces, la idea central, la historia central, es una muchacha que tiene 18, y su padre, que vive en Burgos, tiene un restaurante en Burgos, la ha mandado a estudiar, tiene una relación muy mala, por razones que ya descubriréis en la novela, y la ha mandado, casi para quitársela de encima, la manda a estudiar y vive en un colegio mayor en Madrid. Y en los primeros meses de su estancia en el colegio mayor, sus compañeras de residencia le hacen una novatada absolutamente salvaje, absolutamente brutal. Bueno, pues ese es el primer terremoto que ocurre dentro de la novela, y a partir de ahí se va engarzando con la vida de su padre, con la vida del hermano de su padre, su tío, que la acaba acogiendo sin querer en Madrid, y todas esas vidas se van. Y hay otro personaje que es un bombero que se llama Ángel, evidentemente, y el tipo está gestionando el terremoto, está ayudando a la gente con el terremoto, pero está totalmente descentrado porque esa noche tiene que devolverle a un mafioso de Legazpi, del barrio de Legazpi de Madrid, le tiene que devolver 5.000 euros que le ha prestado y que se los ha gastado jugando porque es ludópata. Entonces, después de que pasa el terremoto, este bombero llega al sitio donde lo han citado, en Legazpi, este colega, y está dentro de un bar con sus colegas y lo están esperando, ¿no? Entonces, este personaje que hace esa reflexión está viendo a los que están dentro y dicen, de aquí no salgo. Y se da cuenta del poder que tiene el dolor. Lo que está diciendo es, ellos saben que me pueden hacer daño. Es decir, ellos tienen el dolor sobre mí, y eso, ahora lo estamos viendo, eso es a nivel macro. Lo vemos a nivel de parejas y lo vemos a nivel de guerra. El dolor es poder. En una guerra, el que más mata, el que más dolor causa, es el que más poder tiene. Entonces esto, lo mismo que os decía antes, se puede aplicar a las guerras o se puede aplicar a las relaciones más íntimas de amistad, de matrimoniales, emocionales, etc. El dolor da el poder a quien lo ejerce, salvo rarísimas excepciones. Como ven, es una novela que hay que leer, que hay que disfrutar, que hay que descubrir. Podríamos seguir dando frases antológicas desde mi punto de vista. Quiero que hablen ustedes, que pregunten. Yo solo apuntaré dos cosas más y creo que de alguna forma también resumir lo que para Rubén puede ser la literatura. Frases, pues lo que no se recuerda no existe. No nacimos para estar solos, pero tampoco para estar con cualquiera. Y la literatura, como decía, que yo con ello terminaríamos nosotros, les dejaría a ustedes las preguntas. La literatura es el medio más bello que ha inventado el ser humano para explicarse a sí mismo.
A ver, la literatura, y aquí es donde me pongo repipi. Ahí, los japoneses tienen un nombre es que no me acuerdo ahora cuál era la palabra, me la mencionaron el otro día, una palabra japonesa que es el centro de la vida de alguien, ¿no? En el sentido de que cuando uno se levanta hay algo que lo propele, ¿no? Algo que lo lleva hacia adelante. Y generalmente no son muchas cosas. Uno se levanta y dice, pues a mí lo que me mueve es... No. Son pocas cosas, ¿no? Y a mí uno de los grandes motores que me permite o que da sentido al que yo esté, por supuesto que esté aquí ahora con vosotros, o que yo esté en mi casa de Madrid, es contar historias. Yo soy muy inútil para casi todo. Yo no sé arreglar un enchufe, no sé nada de fontanería, no sé pintar, no se me da bien arreglar las cosas, por eso estropeo las cosas lo menos posible. Quiero decir que no soy alguien con muchísimas habilidades. Sin embargo, a lo largo de los años me he ido dando cuenta de que no se me da mal contar historias. ¿Cómo me he dado cuenta de eso? No por mí, no porque yo diga, joder, pues me ha salido bien, sino porque después me viene el feedback de la gente. Y a mí algo que me maravilla es que yo escriba de algo que no he vivido, porque la gente dice, no, para escribir hay que vivir, ni hablar, hay que saber imaginar y saber imaginar lo posible. Y yo a veces me imagino lo que es posible, por ejemplo, con una relación de un hijo con una madre, y de repente un día me viene en la feria del libro una señora y me dice, mira, es que estaba leyendo esta escena y tal, y se me ha encogido el corazón porque yo lo he vivido con mi hijo. Y digo, concho, pues no, muy desviado no estoy. Y entonces eso al final se ha convertido en mi respiración, un poco en mi respiración. Yo no necesito estar escribiendo todo el rato, pero estoy, digamos, enredando con la cabeza todo el rato. Yo hoy he oído una cantidad de cosas y paseando contigo, imagino, estos 2 días y hablando antes con Miguel Ángel Comino, oigo muchas cosas que en algún momento, de una forma totalmente rara y reconocible, se va imbricando y al final es una historia que yo relanzo. Y estaba pensando también, mientras venía para acá, que es el 10º libro ya, que me parece mentira. Yo pienso, en algún momento tendré que parar. Y yo creo que no, porque jamás escribiré la novela que quiero escribir. O sea, jamás escribiré esa historia que diga, aquí me bajo. Entonces, bueno, yo creo que todavía me queda cancha para un ratito, para hablar de vosotros y para hablar de mí. Por cierto, bueno, después os doy las gracias por una cosa, pero ¿y se funciona? ¿Ah? Vamos a ver, ¿hay preguntas? ¿Alguien quiere preguntar? Venga, hombre, estamos en familia. El año pasado preguntó Javi, por lo menos hubo un voluntario. Sí, Javi. No, Javi no está aquí. Pero te está mirando a ti, Adolfo. Adolfo, te tocó. Es que he dicho Javi. A ver, ¿con cuál? Con los dos. Con los dos. Que te haga una pregunta. Bueno, lo primero me tengo que leer el libro y ver qué es lo que yo siento cuando yo lea el libro. Pero tú que me conoces a mí y que conoces a bastantes de los que estamos aquí, ¿cómo nos sugieres que tenemos que leer este libro? ¿Cómo sugiero? ¿Cómo nos sugieres que tenemos que leer este libro? ¿Qué es lo que podemos esperar dentro de nuestras propias sensaciones a la hora de poder interpretar lo que nos quieres transmitir en este libro? Y ojo que nos conoces a bastantes de los que estamos aquí. Sí, ¿me oís? A ver, yo lo que expreso es un deseo. Para mí, en las novelas hay una parte que todos entendéis que es fundamental, que es el lenguaje. La novela está hecha de lenguaje, está llena de palabras. Hay gente que tiene estilos floridos, ¿no? El rapapolvos inherente a la visión cosmológica de la revelación matutina, yo no voy por ahí, ¿vale? Porque cuando tú lees algo así, estás constantemente fijándote en las palabras. Entonces, lo que a mí me gustaría, por responder a la pregunta, es que os dejéis llevar, sencillamente, que os dejéis llevar, y que llegue un momento en que no sinta... Me pasó el otro día con la persona que me presentó en Madrid y con Magín ha dicho algo muy parecido, que es que él me iba a presentar y se sentó y empezó a leer con un bolígrafo en la mano. Y de repente llegó a la página 40 y no había tomado ninguna nota. ¿Por qué? Porque había pasado eso. Y mi sueño, mi ambición, es que cuando lleguéis al final
pero aquí ya me estoy viniendo arriba, aquí ya estoy ya pidiendo lo imposible. Mi ambición es que cuando lleguéis al final y cerréis la última página, que no se acabe ya el libro. De hecho, a lo mejor va a haber una cosa que os va a parecer un poco rara, porque vais a ir leyendo las historias y al final vais a llegar al final y vais a decir, ¿esto cómo se acaba? ¿Cómo se acaba? Bueno, pues volvemos al inicio de esta charla, de esta conversación, que es que esto solamente es el saque de la partida de billar. Yo lo que dejo es sugerido hacia dónde van los personajes, pero lo que me gustaría es que leyerais y os olvidarais, y estuvierais siguiendo lo que le está pasando a Ángel, lo que le está pasando a Víctor, que es el juez, lo que le está pasando a Rocío, lo que le está pasando a Marcos, lo que está pasando a estos personajes, y que os metáis en ese mundo. Es un deseo más que porque los libros realmente no tienen manual de instrucciones. Y una cosa que me está pasando, que me está haciendo gracia y me está gustando, es que depende con quién hable. El otro día hablé con un amigo que estaba cabreado conmigo, porque me decía, macho, la historia del bombero, ¿por qué no la quitas? Que a mí me gusta la historia de lo no sé qué. Y al día siguiente hablo con otro amigo que me dice que la de bombero es la que más le ha gustado y que está no sé qué, no sé qué. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi deseo es que encontréis algo que conecte con vosotros en alguno o en algún otro. ¿Vale? Yo con eso me doy con un canto en los dientes y que cuando cerréis el libro, por lo menos os tenga pensando por lo menos un par de minutillos para decir qué ha pasado aquí y en qué forma esto tiene que ver conmigo. Porque creo que esa conexión es muy importante. Yo no tengo nada en contra del entretenimiento. Creo que estamos aquí para pasarlo bien, que no sufra nadie. Si alguien llega a la página 30 y no le gusta, que lo tire a la basura. Pero hay muchas formas de entretenerse. Y en ese sentido creo que se puede uno entretener y al mismo tiempo que te estén... Yo creo que esta, como un poquito ha mostrado Magín, tiene bastantes cargas de profundidad. Hay sitios donde uno se puede parar y decir, coño, pues me voy a parar a pensar en esto. Y cuidado, eso lo hace la historia, no lo hago yo. Lo hace la historia. Yo ahí ya me aparto y eso, ¿no? Hay excusas que pueden ser obvias. Digo, no he leído la novela, no sé qué preguntar. Hay alguien que sí la ha leído y además creo que la ha leído a conciencia, criticándola, poniendo los puntos sobre las íes. María, de familia a familia. Y que ha descubierto la única errata. Sí, voy a ser correctora a partir de... No. Y no os podéis imaginar las veces que se ha corregido esa novela y todavía se escapan de ratas. Es una cosa tremenda. Sí. Bueno, yo sí que he leído la novela, la verdad es que me la he devorado. También me pasó con Dice la sangre. Me la devoré en 3 días. Yo sí que confieso que me hice mi chuleta con los personajes porque soy un desastre. Entonces se me olvidaban y me daba muchísima rabia porque aparecía otro personaje y decía, pero este era el que... Entonces sí que es verdad que yo sí que me hice ahí mi composición de lugar. Y lo que me alucina es, y se lo he dicho a él, bueno, aparte que al final también me quedé un poquito indignada, efectivamente, porque te dije, ¿y ahora qué? ¿No? Me quedé un poco ahí diciendo, pues eso, un final abierto, efectivamente. Me parece impresionante y no sé de dónde sacas frases, me he hecho la chuleta, como por ejemplo, uno es padre para haberse continuado y mejorado en otro. Es la táctica más eficaz de que disponemos para ganarle la mano a la muerte. O sea, son unas frases que dice... Eso lo dice los hijos, claro. Eso lo dice porque el bombero que os acabo de... Por si la deuda no fuera suficiente, ese día sale no es que se haya dado cuenta, es que está en el hospital ya su mujer y va a tener a su primer hijo. Y está pensando pensando con este jaleo que tengo yo montado, con esta deuda, con este problema, ¿qué hago yo teniendo un hijo? Y está reflexionando sobre la paternidad. O sea, también hay una reflexión sobre el ser padre y el verse continuado, que al final es un poco eso, ¿no? Y todos esperamos que mejorado, aunque a veces pasa, a veces no. Yo no. Hola, Rosa. Bueno, simplemente era eso, que quería saber de dónde sacas esas frases y algunas hasta visuales. Cuando hablas de la luz de la calle entra en el restaurante cansada, sin fuerzas ya para enfrentarse a las sombras. Es que hay unas frases, por ahí, yo me hice la chuleta porque... ¿De dónde sacas todo eso? Hay un escritor que se llama Antonio Lobo Antunes, que a mí siempre se murió hace muy poquito.
Y él tiene una entrevista, dice una cosa que yo lo utilizo siempre y se lo copio, y hay veces que digo que es de él y hay veces que no, y así parezco más listo, ¿no? Y él dice que cuando a un escritor le preguntan por qué escribe, todo escritor puede decir inmediatamente 15 razones por las cuales escribe. Todas mentiras. Todas mentiras. Son contestaciones que uno piensa después porque se lo han preguntado. Pero él dice, y esta es la frase que a mí me gusta, preguntarle a un escritor por qué escribe es como preguntarle a un manzano por qué da manzanas. Yo en ese sentido, yo soy un manzano, no sé por qué doy manzanas. Y esto es la verdad, la verdad. La verdad de la buena es que de dónde sale eso no tengo ni puñetera idea. Y hay veces cuando estoy escuchando a alguien que me lee o a alguien que escribe algo sobre lo que yo escribo, siempre lo recibo con una sensación de sorpresa. Porque digo, ¿de dónde ha salido eso? Hay cosas que sí, hay cosas pues tal, pero esas ideas, ahí está un poquito lo que para mí es la maravilla de todo esto, que es el misterio, ¿no? Porque hay veces que saberlo todo, pues no nos lleva a ningún sitio feliz, ¿no? Y hay cosas que no entiendo. Cuando era más jovencito le daba más vueltas y decía, no, yo tengo que entender de esto. Y ahora digo, pues ya está ahí o no está, ¿no? Y el día que deje de estar, pues dejará de estar y me dedicaré a hacer bolillo, o a hacer macramé, o a hacer lo que me pida el cuerpo. Pero vamos, no tengo ni idea, María. Astorga siempre tiene la voluntad y la necesidad de volver y encontrarte con esos amigos que en otro tiempo erais pequeñitos, andabais por ahí, la hermana mayor, la hermana pequeña, en fin, esas cosas que pasan. Tú eres de mayor. A ver, las dos. Hola, Rubén. Hola. Con dos, nada más y nada menos. Qué bárbaro. No, simplemente por contestar lo que te decía María cuando has hablado del bombero en el momento paternidad, me ha dado la curiosidad de si eras padre, porque a mí me parece que todas las novelas, y a lo mejor estoy generalizando en plan vulgar, son bastante autobiográficas, con lo cual todas esas frases entiendo que son tú, ¿no? Y ese anhelo de quizás no tal, pero luego intelectualizarlo y novelizarlo con esos personajes, pues ole, o sea, felicidades porque lo sabes hacer, y encantada porque me leí el otro libro y obviamente... No sé si por nuestra educación en Astorga sentimental resoné con cosas pues, de mis hermanos, como te dije, y demás. Y entonces, pues está muy bien identificarnos con esas cosas, ¿no? Y bueno, pues si en esta ya vas en más plan macro y buscando la paz, pues tengo también ahí interés en leerla. O sea que... Pero habrá muchas cosas que reconozcas. Y enhorabuena. Gracias. Habrá muchas cosas que reconozcas porque al final todos esos detalles son parte de la técnica narrativa, es para engancharos a vosotros, para que reconozcáis cosas y poder engancharlo. Y como me voy a lo micro, hay muchas familias en mis novelas, hay muchos padres, muchas madres, muchos hijos, muchos hermanos, hermanas, etcétera, y muchos libros, sí. Una vez estuve en una entrevista con el escritor irlandés, que decía que, digo, has escrito muchos libros, y decía él, demasiados. Pues a mí me está empezando a pasar eso, ya demasiados, ya son 10 libros ya. Bueno, no hay más preguntas, parece. Lo único, agradecemos también a la librería El Progreso, tenéis para firmar ahora los libros creo que a disposición. Gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, Rubén, y te esperamos a la 11ª. Y quería deciros que, bueno, que sé que tenemos vidas complicadas y que abrir un huequito para estas cosas. Os agradezco a todos el esfuerzo que habéis hecho para coger un coche, para venir hasta acá, para dejar las cosas que estáis haciendo en casa, para todo. Y a mí me sigue pareciendo un milagro pues que la gente se reúna para hablar de libros y eso. Y me gusta mucho veros a todos, y con la mayor parte de vosotros seguiremos ahora charlando. Imagina a ti también, como siempre, por tu generosidad. Y nada, que muchísimas gracias, y volveré dentro de 2 años. Oye, antes de que os vayáis, voy a hacer un selfie que ya se... ¡Uy, que me mato!